Hola, un gran saludo para todos ustedes. Nuevamente por acá, Jesús Verdi, diré que Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa iguoros.com. El día de hoy he querido conversar con todos ustedes con respecto a la importancia que tiene desde el punto de vista religioso lo que sucedió en la Cuba colonial, la llamada diáspora cubana. Hay personas que toman a la ligera ese término y piensan que de alguna manera todo lo que sucedió en Cuba fue circunstancial, fue un azar de cosas aleatorias, o que sencillamente se quiso modificar por gusto las tradiciones nigerianas, las cuales respeto y las cuales reconozco que existen y son los orígenes de nuestra religión afro-cubana. Nosotros nunca hemos desconocido nuestro origen africano. Pero señores, entendamos esto: África es un continente, no es un país, es un continente, al igual que Europa, al igual que América. Entonces, por ser un continente, las naciones yorubas estaban muy distantes la una de la otra, colindaban, pero las poblaciones estaban muy distantes la una de la otra. Si usted busca en un mapa mundi en África, busca la tierra de Ifé, donde se practicaba Ifá, va a ver que está muy lejos, por ejemplo, de Oyó, donde se adoraba a Changó. Entonces los cultos a los orichas en África originalmente eran basados por regiones, por zonas, por tribus, por llamarlo de alguna manera. Entonces era muy difícil que un babalao de Ifé tuviese contacto con cualquier otro santero o con cualquier otro religioso, porque estaban a miles de kilómetros. Es un continente inmenso. Igual pasaba, un Homo Changó podía pasar toda su vida adorando a Changó sin saber que existía Ochun, sin saber que existía Yemayá. Eso en África no existía. Ellos conocían de otras tribus que adoraban otras cosas, pero no los adoraban, no los tenían, no los recibían. En África se entregaba Echu, porque no era ni siquiera el Eguá, Echu y lo que tenías en la cabeza, más nada. Con eso ya tú eras santero, porque eran distancias muy grandes, no interactuaban unos con otros. La invasión de los europeos a África, por diferentes motivos, no voy a decir nada más los españoles, porque los ingleses también invadieron África, los españoles también invadieron África, hizo que gente que jamás en su vida había sabido de otra cosa sino de Ifá, de Ochun, de Changó, de Yemayá, compartiera juntos. Porque nosotros no podemos entender la religión nigeriana como entendemos la afrocubana. En Nigeria no tenían contacto, era muy raro que en aquella época, estoy hablando de hace 300 años atrás, tuviesen contacto un religioso con otro. Tal vez sí lo había, pero muy esporádico. Había de repente un viajero que había pasado por aquí, tenía Changó, y había pasado por allá y tenía Ochun, pero era una cosa así, bueno, pues rayando en la locura. Entonces, de buenas a primeras, todas esas culturas, todas esas creencias, todas esas adoraciones tuvieron, a juro, que compartir en un espacio tan chiquito como una isla. Cuba es una islita, es grande, pero comparado con un continente es pequeño. Entonces eso fue un evento, por llamarlo de alguna manera, cataclísmico. Eso fue un choque de mundos, un choque de culturas. Y gracias a la guía de los orichas nació algo nuevo que jamás había existido, que es lo que nosotros llamamos la religión afrocubana. Entonces, soslayar, minimizar o pretender pensar que lo que pasó en Cuba fue acto de una parvada de negros que no sabían lo que estaba haciendo es tener una concepción muy pequeña del mundo.
Un Homo Ochum, por ejemplo, nigeriano, posiblemente jamás había compartido con un Homo Ya. Mas sin embargo, a mi entender, y como yo veo que le pusieron orden, fueron mediante las sagradas escrituras del cuerpo literario de Ifá. Porque en Ifá si estaban los pataquíes, de donde nacen muchos de los tabúes que conforman la regla afrocubana. Entonces quizás en algún momento un conocedor de Ifá dio con el signo, ¿ok?, donde está el pataquí, que Oya consigue a Yemayá, a Changó comiendo carnero con Yemayá, y nace esa disputa. Pero entendamos que en Nigeria muy posiblemente una Homo Oya jamás había visto un Homo Yemayá, porque tal vez estaban en tierras muy distantes. Existe esa posibilidad. Entonces allí, basado en ese pataquí, los lagualaguas cubanos tuvieron que decir: epa, ya va. Si Oya repudia el carnero, porque con el carnero Changó comió con Yemayá, y eso es un comió más allá del simple hecho de sentarse a comer, había una relación ahí entre ellos. Entonces, un Homo Ya no puede tocar un Homo Yemayá, porque ahí hay una disputa entre esas deidades. Pero eso se vino a entender de esa manera. Aquí en Cuba, en África, eso casi no pasaba. En África era muy difícil que un Homo Ya se tropezara con un Homo Yemayá, porque en África no te entregan 5 santos como cuando te coronan aquí. Entonces eso no fue un evento aleatorio, lo que pasó en Cuba no fue una cosa sencilla, fue un evento único, sui generis. O sea, imagínense ustedes por un momento, así, por un ratico chiquitico, que ustedes metan en una isla un católico, un evangélico, un budista, un musulmán y un protestante, y que de ahí tenga que salir una religión. Imagínenselo, por un momento, vamos a hacer ese ejercicio mental. Metan en una isla pequeña, como les digo, un católico, un musulmán, un evangélico, un protestante, 5 religiones diferentes, las que ustedes quieran, y que de ahí salga una religión. Ahí lo que hay es una matazón. Como piensa el ser humano hoy en día de radical, esas 5 personas ahí se caen a tiros, dividen la isla y cada uno agarra su pedazo y sigue profesando su fe. Yo, en mi opinión, creo que eso es lo que pasa. De ahí no sale una religión unificada más nunca. Pero el iguapele de los orichas nigerianos, el buen carácter, el buen vivir, la tolerancia, el amor que siempre nos han mandado los orichas a profesar, permitió que culturas, creencias y religiones que jamás habían compartido se mezclaran, se fusionaran y salieran nuestro rito afrocubano. Por Dios, señores, imagínense la magnitud de lo que yo les estoy diciendo en este momento y qué pasó. Entonces hoy en día, y me disculpan de verdad, yo trato en lo posible de ser, como dice la película por ahí, Hakuna Matata, lo más relajado posible. Pero es que no puede dejar de hervirme la sangre cuando una persona que para colmo de males está consagrado por el rito afrocubano venga y me diga que él no cree en el sincretismo, que él no cree en la diáspora cubana, que en Nigeria eso no se hace así. Señores, eso fue otro mundo. Nigeria, en comparación con lo que pasó en Cuba, era otro mundo, era otra cosa, no era un mundo globalizado como ahorita, que tal vez un ruso está viendo este video, o tal vez un chino está viendo este video, y lo peor del caso es que me entiende, porque hay chinos que hablan español y hay rusos que hablan español.
Pero en África habían hasta dialectos diferentes, pronunciaciones diferentes, significados diferentes. Y con todo y eso, los lagualaguas cubanos lograron entender y comprender cómo mezclar todo eso y sacar una religión unificada llamada el rito afrocubano, la regla de Ocha. Eso es un hecho magnánimo, señores. Eso no vuelve a pasar. Y a eso súmenle IFA, porque IFA también estaba metido en esta merengada de cultura que les estoy nombrando que pasó en Cuba. Que el rito IFA no tenía en Nigeria absolutamente nada que ver con los ritos de los demás orichas. Entonces, por favor, señores, vivamos Odimeye, apeguémonos a nuestras buenas costumbres. Yo no es que desconozco nuestros orígenes nigerianos, sí, yo sé que mi religión salió de ahí, pero yo no voy a desconocer la magnanimidad de lo que tuvieron que hacer los nigerianos llegados a Cuba o los africanos llegados a Cuba para lograr unificar todos los criterios en una sola religión. Por Dios, eso fue un esfuerzo monumental. Vuelvo y repito, eso no pasa hoy en día. Ustedes agarran 5 personas de 5 religiones diferentes, lo meten en una isla y terminan con 5 pedazos de islas diferentes, cada quien coge para su lado. Entonces vamos a respetar los lagualaguas cubanos, vamos a entender el esfuerzo. Eso no fue un día, yo me imagino que eso debieron ser años de conversaciones, de discusiones, porque cada quien defiende su oricha, cada quien defiende su culto, y sin embargo ellos lograron tener el suficiente buen carácter como para compartir y para crear un rito unificado. Que naciera un Igbodú de Ocha, donde saliera un santero que tenía 5 santos. Eleguao, Chunye, Mayá, Changó, Batalá. 5 como mínimo. La imposición de collares, que te entregan 5 santos en tus collares. Señores, entiendan o entendamos, mejor dicho, porque a mí también a veces me cuesta ponerlo en perspectiva, el esfuerzo que significó la unificación de los diferentes cultos y ritos africanos en una sola religión. Y se logró, y tiene sentido, y tiene pies, y tiene cabeza, y tiene orden, y tiene lógica. Entonces vamos a respetar eso, señores, vamos a darle su posición. Vamos a entender lo que les estoy poniendo sobre la mesa el día de hoy, y en base a eso decir Maferefún la Ocha. Y vamos a vivir lo que recibimos de legado de esas personas que lograron ese esfuerzo increíble de unificar 5 o más culturas diferentes en un solo rito. Por Dios. Eso merece el mayor de nuestro respeto y el mayor de nuestras admiraciones. Que nosotros hoy en día podamos vivir, creer, soñar, tener nuestra fe y resolver y evolucionar con un rito afrocubano que surgió de la sumatoria de culturas totalmente diferentes, de lenguajes totalmente diferentes, de concepciones totalmente diferentes, pero ellos, por amor a sus orichas y entendiendo la necesidad de que se preservara el culto, se unificaron. Entonces no es cosa pequeña, no es cosa despreciable ni soslayable lo que tenemos hoy en día en las manos, ni el acervo que tenemos que preservar y que tenemos que luchar por tratar de mantener nuestras buenas costumbres basadas en los ritos afrocubanos, con sus fallas, yo lo sé, no hay sistema perfecto, por Dios, entiendan la magnitud de lo que le estoy tratando de decir. Bueno, se los pongo más chiquitos, pues. Que ustedes agarren 5 vecinos de ustedes y los metan en su casa y tengan que vivir los 6 juntos en una casita. Es una matazón por el baño, la cocina, qué vamos a comer, dónde vamos a dormir, yo quiero oír música, yo quiero ver televisión, yo quiero usar el internet, y somos 6 personas. Ahora imagínense mezclar 6 ritos diferentes y lograr obtener una sola religión conocida como el rito afrocubano. Obviamente con sus diferentes ramas que existen en Cuba que dieron origen a todos los linajes, yo eso no lo voy a desconocer tampoco. Pero casos están registrados. Los de Matanzas no querían nada con los de La Habana.
Y hubo gente que tuvo el valor como Badimelli, que lo coronaron 2 veces, una vez en Matanzas y una vez en La Habana. Creo que fueron esas las 2 ciudades. Sé que eran 2 zonas, puedo estar equivocado. En este momento me traiciona la memoria. Pero él se coronó 2 veces, por eso le decían Badimelli, el rey coronado 2 veces. Para poder unificar las religiones, para poder unificar los ritos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando aquí. Eso fue lo que hicieron nuestros antepasados afrocubanos. Entonces vamos a respetar ese rito. Vamos a valorar ese esfuerzo sobrehumano de aquellos negros que llegaron como esclavos, porque para colme males, o sea, aparte de todo este merengue de religiones y de ritos que les estoy hablando, lo hicieron bajo un régimen de esclavitud, sin derechos, sin propiedad privada, maltratados, golpeados. Entonces, tomen en consideración lo que les estoy diciendo el día de hoy, antes de decir a la ligera de que esos ritos afrocubanos son un invento, que en Nigeria lo hacen de otra manera. Por Dios, es insoslayable, no existe manera de no apreciar y de no valorar el esfuerzo que se hizo en Cuba para que naciera nuestro culto afrocubano. Con esto me despido. Espero de verdad crear conciencia con respecto a este tema y que aprendamos a respetar lo que hemos recibido de nuestros ancestros cubanos. Les reitero que le pido a mi Padre Batalá que nos cubra a todos de 1000 bendiciones para que tengamos salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo. Muchas gracias por su tiempo.